Buenos días. Buenos Voy a dar un días. minutito más a esperar a que se conecten más personas y en un momento damos inicio a la ponencia. Hola, buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida una vez más a los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Se trata del doctor Jorge Manuel Silva Jara. Él es profesor investigador de tiempo completo. Está adscrito al Departamento de Farmacología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy él nos presenta su seminario denominado Espectroscopía de infrarrojo de la transformada de Fourier, un recorrido desde polímeros hasta compuestos bioactivos. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Silva y lo dejamos para que nos presente su ponencia. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Bueno, ya mencionaron mi nombre. Repito, Jorge. Muy emocionado de estar con ustedes y compartir esta charla, una charla amena, que puedan disfrutarla, que puedan recorrer puntos clave, que puedan, sí, a un futuro, ¿por qué no? Interaccionar más con técnicas de espectroscopía. Bueno, la charla que sea amena, que sea sencilla y que sea eh, un tanto más gráfica, más aplicaciones sencillas que se pueden hacer. De nuevamente, bienvenidos a todos. Vamos a ver, aquí está. Bueno, ¿cómo iniciamos? Siempre mencionando, si el espectro electromagnético, ¿qué es la radiación infrarroja? ¿Dónde se encuentra y por qué esta energía es útil? Pero bueno, para medir energía o para medir estados, tanto basales o excitados, se tienen que, las partículas tienen que comportarse como onda. Y esto por la naturaleza dual de la luz que lo establecía de Broglie. Bueno, con esa premisa, aquí está la animación que puede decir, bueno, prepárense, atención, prisma 10 centímetros, prepárense a comportarse como onda. Y estos interferogramas pueden interpretarse entonces como niveles de energía. Bien, definiendo en la escala del espectro electromagnético, nuestro interés el día de hoy es el infrarrojo medio, donde se suscitan los enlaces, grupos funcionales y además también parte de una huella dactilar, que el lejano y el cercano tiene otras aplicaciones, que el cercano, el lejano, por ejemplo en astronomía, en cercanos también, pero los medios se ha encontrado la aplicación y al día de hoy las diversas publicaciones que hay al respecto y lo prometedor que resulta esta técnica, digo yo, a veces olvidada, a veces infravalorada, y es aquí mi énfasis entonces donde trato de ofrecerla desde un punto de vista que sea amigable, que se recuerde y que se le dé el valor que se merece, porque de pronto, como les mencioné, ese cliché que tenemos acerca del infrarrojo. Datos útiles, conversiones, a veces se confunde, esta es una introducción, no podremos abordar tanto todo el fundamento, pero vamos a darle un vistazo, cómo las distancias entre cresta y valle pueden medirse, y como longitudes, porque luego es una pregunta recurrente, a número de onda, pues hay una conversión entre una y otra. ¿Qué sucede cuando hablamos de espectroscopía? Bueno, recordar el momento dipolar, que no todas las moléculas lo poseen. Entonces, el momento dipolar nos va a establecer la pauta, esa distorsión en la nube electrónica, esas energías que se pueden provocar y dependiendo pues de los movimientos. Asimismo, podemos aquí denotar un estado basal, un estado excitado. Esto es, la incidencia a un estado basal de energía, pues obviamente va a reproducir este efecto y un aumento de la intensidad.
Brevemente, es como cuando ahorita en la ciudad de Guadalajara ya es un clima fresco, que podemos estar a la sombra, pero de pronto si nos salimos un poquito al sol, pues ya nos movemos, ¿no? Ya cambiamos, somos más, nos vamos a producir energía y esa va a ser reflejada porque está incidiendo en las de luz. Entonces, un estado basal, estoy aquí tranquilo platicando, pero salgo a la luz y puedo comportarme del modo estricto. Bueno, espectroscopía. Tres modos: reflexión, absorción, transmisión. ¿Qué aparatos o qué equipos al día de hoy se han utilizado? Ha ganado el auge ATR, reflectancia total atenuada, para mediciones en tiempo real, que por la cantidad de tamaño de muestra es muy poca, todas no destructivas. Bueno, ATR, esas ventajas para sólidos y líquidos para hacer mediciones en tiempo real. Reflexión difusa para ciertos materiales que tienen que reflejar esta energía y los aparatos tienen que capturarla para poder entonces mostrar un interferograma. Así transmisión, también no olvidar aquella técnica que es el fundamento también, donde puedes utilizar como comparación un medio donde vas a difundir tu material con la formación de alguna tableta o que en caracterización se dice todavía pastilla de bromuro de potasio, de cloruro de sodio. Y esto con la finalidad de que también se pueden aplicar líquidos sólidos, incluso un aparato con acoplamiento para gases. ¿Qué es lo importante? Y es una regla de oro de la espectroscopía infrarroja. Siempre, cuando fui profesor de igual de química orgánica y química analítica, pues les recordaba siempre, regla de oro, muchachos. Debe de haber un momento dipolar debe de cambiar durante el momento dipolar, obviamente cuando interacciona con la energía infrarroja. Regla fundamental. Modos de vibración. El clásico es el agua, pero creo que aquí el dibujo, la animación, habla por sí sola. Observen las diferentes longitudes de ondas a la que aparecen. ¿Sí? Esto depende de qué? De la energía de enlace. Estas energías en los acercamientos oxígeno-hidrógeno son diferentes en los modos tensión simétrica, asimétrica y flexión. Esta suma de energías, digo yo, pueden resultar más altas y por eso se observan picos a niveles de energía más altos, como 3400, o como puede haber otro nivel hacia 3412. Y esto por los movimientos, por ese promedio de energías y por los grados de libertad que tiene también la molécula. Recordar que hay biomoléculas son más complejas. Los grados de libertad, entonces, me permiten las manifestaciones de estas bandas. Asimismo, para carbono e hidrógeno, tenemos las clásicas, la deformación, el balanceo, la agitación y la torsión. Todo esto me va a mí, entonces, a inferir hacia qué zona o hacia qué lado de la energía se puede expresar. Bueno, aquí una pregunta que la pongo aquí como de manera ilustrativa. Hay dos modos de medición en la transformada de Fourier de absorbancia y de transmitancia. Me preguntan a veces, oye, ¿es lo mismo? Modo absorbancia, modo transmitancia. Se puede interpretar, nos sirve con la misma función, solamente es una transformación logarítmica. Pero aquí ya es a gusto del cliente y ahorita que entremos en ese detalle, les digo por qué es a gusto del cliente. Bueno, para ubicarnos en el espectro de IR, tenemos energía desde 4000 hasta 400. Lo más importante y en el devenir de la espectroscopía infrarroja siempre se nos dijo, enfóquense a los grupos funcionales. Muy importante, rápidamente, esa región. Pero hacia zonas de energía más bajas está la región de la huella digital. Hago énfasis porque aquí entonces entran diversas técnicas que puede ser para identificación o un equivalente farmacéutico o una pureza de una forma. ¿Qué sucede? Somos únicos, tenemos esta huella y esta se va a expresar y a veces es olvidada y les digo yo, no se olvide esta zona. Esta zona a veces te quiere decir algo. Recordar, tan compleja una molécula, a veces puede ver algún solapamiento de algunas bandas y entonces hay necesidad de ver ciertas contribuciones. Aquí incluso hay sobretonos que te pueden también dar información. Ok.
algunas inferencias erróneas que son comunes y cuando no se está inmiscuido con la técnica, siempre es para bien recordar, pues, que el IR, vamos a partir de la premisa, infrarrojo no se usa para determinar la estructura completa de una molécula desconocida. ¿Qué quiere decir? Porque a veces como el cliente llega, puede decir, necesito que me identifiques la sustancia X por infrarrojo. No me dice. Vamos, necesito ver tu proceso, necesito ver qué tantas etapas de purificación llevaste, necesito ver cómo fraccionaste en dado momento. Entonces, no, una sustancia X así de fácil no es. El IR es todo un arte, pero podemos acortar ese camino con algunos consejos. No necesitamos analizar cada pico. Bueno, no siempre, a menos que ya yo quiero ver interacción con las huellas dactilares también. Pero, ¿qué se recomienda para un vistazo rápido? Si yo quiero monitorear el avance de una reacción, si yo quiero ver el grado de polimerización o si yo quiero ver cómo cambia una banda. Me centro en lenguas y me centro en espadas, muy comunes en infrarrojo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dentro de las lenguas son los grupos hidroxilo y cómo se pueden ubicar en las regiones aquí. Aquí está, esta es una lengua, otra. Esta no es, aquí, en este de aquí. ¿Sí? En esa región no se cataloga como lengua, entonces no corresponde a una vibración de hidroxilo. Entonces así se puede discernir en las cercanías de 3400 a 3200. También otro punto muy importante, las espadas del grupo carbonilo, muy importante entre la región 1850 y 1630. ¿Qué sucede aquí? Todas son espadas y a veces me dicen, oye Jorge, pero confunde, esto pertenece a lo mismo, a lo mismo. Bueno, fíjate en la posición de los carbonilos y fíjate qué función tiene. A sabiendas de que conoces lo que estás trabajando y tus moléculas, mira dónde vibra cloruros de ácido, ésteres, aldehídos, ácidos, amidas. Y bueno, partimos de una inferencia o una hipótesis. Si no nos vamos a ciegas, por ejemplo, debe haber caído una tormenta el día de hoy. Hay agua presente. Va una inferencia muy sencilla, pero me voy a la observación en los modos de vibración del agua. Y para un ejemplo clásico, hay que inferir entonces cuál banda te interesa, cuál banda quieres estudiar en el avance, en el curso de tu estudio, y no pierdas tiempo en las demás bandas. Primer consejo o regla de oro. Hace tiempo todavía, aún yo considero, todavía cargo mi manualito con tablas para resonancia magnética nuclear, para infrarrojo. Cargaba uno con su manual para ir pues recorriendo cada piquito, a qué me corresponde. Pero a veces resulta una tarea muy, muy, muy laboriosa. ¿Qué sucede también? ¿Cómo pueden identificar algunas diferencias muy amigables aquí en infografía? Tengo yo en esta región de los hidroxilos. Si es una lengua implica un grupo hidroxilo. Si son colmillitos es una amina primaria. Pero si el colmillito está roto es una amina secundaria. Y si es, ya que se acerca Navidad, una barba peluda, pues es un ácido carboxílico. Otras consideraciones, la línea, para discernir entre dobles enlaces y triples enlaces, hay regiones características que están allí bien centradas, que están allí bien definidas y que ustedes pueden discernir conociendo su molécula. Bien, no olvidarse en la huella dactilar, sobre todo a los que trabajamos con compuestos bioactivos, nos puede dar efectos o se pueden expresar vibraciones en las regiones orto, meta y para, que es característico de los compuestos fenólicos. Ojo allí, porque puede haber movimientos, y ese es un punto clave. ¿Sí? Según Lacellier, en 2014, dice que estas señales son características ya en áreas biológicas, señales para lípidos y proteínas, para amidas, carbohidratos, ácidos nucleicos. Tienen una zona donde van a absorber energía y emitirla. Al día de hoy también tenemos softwares ya especializados que nos pueden aminorar la tarea. Después en un análisis que vamos a ver de qué nos sirven todo esto. Yo para ponerlos en contexto utilizo Origin Pro, pero me estoy mudando a herramientas como Lenguaje R o Python. ¿Qué me sirve? Las técnicas de quimiometría al día de hoy están discriminando para poder identificar en varias áreas
por análisis estadísticos y matemáticos. Bueno, algo sencillo que yo les voy a decir para qué lo utilizo es para la deconvolución de unas bandas y luego les explico para qué. Pero también están todos estos grupos que pueden servirles para el cálculo de áreas, para deconvolucionar bandas, etcétera. Bueno, espero y una disculpa aquí a todos que espero que ya hayan desayunado. ¿Qué sucede aquí? Les pongo algunos espectros característicos del pan, de la tortilla de harina y del tamalito. Entonces, ¿qué tenemos con el pan? OH, agua, este sí es debido a agua. Carbohidratos en punto verde, ahí están. ¿Por qué les digo? Hay picos y en biomoléculas es bien útil esto, pero aquí en el quesito ya aparece los amarillos, atribuidos a lípidos, los rojos a proteínas. Fíjense aquí con la carnita asada, bueno, ya esto se antojó, ¿verdad? De nuevo, una disculpa, pero aquí se expresa las proteínas. Esto, según Mondragón, pueden encontrar este libro muy amigable. Es Espectroscopía de infrarrojo para todos. Y de verdad, denle una ojeada para todo lo que él dice allí. Lo que les platicaba de las tablas, de recorrer una por una, es una labor laboriosa. Al tiempo de hoy, a mí me permitió conocer esto, a mí me permitió saber dónde estaba. Pero estos bases de datos ya que se encuentran son de acceso gratuito y nos ahorran esa tarea de buscar tabla por tabla. Está Spectrabase y aquí yo utilizo mucho SDBase Information, que es para irme a una molécula de interés. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con arbutina, un derivado de hidroquinona, me voy por el número de catálogo o por la fórmula y él me dice qué tipos de estudios tiene para hacer una comparación. Así pues, también otro ejemplo es el betacaroteno, para quien le interesa ver las señales de absorción del betacaroteno. Ya de lo que yo he trabajado y que puedo mostrarles aquí de una manera, para qué la espectroscopía de infrarrojo me sirvió a mí en los trabajos y cómo la aplico al día de hoy. Yo inicié con los polímeros, que era una herramienta. Aquí la espectroscopía rápidamente podía uno ver el avance de una reacción. Aquí, por ejemplo, me permitió ver que yo obtenía el polímero por la desaparición de los grupos vinilo. Esto me confirmaba que la polimerización se había llevado a cabo. También por pruebas visuales, pero bueno, aquí infrarrojo solo me sirvió para ver que se estaba formando el polímero. También hay técnicas como el solvente selectivo, pero infrarrojo entonces me decía rápidamente si se formaba polímero o no. Y estos eran sistemas de polimerización en heterofase. O nanogeles también se sintetizaron. Estos nanogeles, bueno, el objetivo fue disminuir las masas molares y esto por manejar las condiciones de avidez de monómero, las condiciones hambrientas. Es decir, cada pequeño reactor estaba esperando la captura de radicales primarios y comenzar la nucleación de las partículas, controlado pues por la velocidad de adición, que ésta permitía una nucleación homogénea, disminuía los tamaños de partícula, distribuciones más angostas. Y el énfasis en infrarrojo, vamos a ver aquí también, ya entrando en aras de nanomateriales y los nanotubos de carbono que trabajé, y ahí está la publicación, fue en la funcionalización de nanotubos de carbono, y aquí el reto era seguir las rutas de reacción. ¿Sí? Una vez que yo sintetizaba los nanotubos de carbono, yo tenía, bajo mi premisa o mi hipótesis, que estaba generando estas rutas de reacción. Infrarrojo me sirvió como herramienta de monitoreo de la reacción, que hayan interaccionado todos estos grupos funcionales. Primeramente, les explico rápidamente, los nanotubos fueron sintetizados con un tratamiento con deposición química en fase vapor, purificación con vapor sobrecalentado, después un tratamiento ácido que permitió la oxidación y la inserción de algunos grupos funcionales que al reaccionar con una molécula de cloruro de oxalilo, yo podría obtener el cloruro de acilo mismo que iba a ser reactivo con la cadena de polímero, con esta interacción. Entonces yo así formaba el anhídrido y comprobaba por infrarrojo los grupos de acetona también. Aquí una técnica. ¿Qué sucede con los nanotubos de carbono? Y es bien característico, porque se me estaba pasando a decirles eso, que el reto aquí del nanotubo, que por sí solo no tiene reactividad, ellos poseen fuerzas de Van der Waals que se tienden a autoasociar. Por eso, cuando no está funcionalizado, en mi matriz, que yo voy a querer reforzar,
miren cómo se sedimentan. En cambio, cuando se ocurrió también la funcionalización, cómo se anclaron a las cadenas de este coloide y cómo estaban entonces dispersos a lo largo del líquido. ¿Sí? Rápidamente, aquí en microscopía TEM, un nanotubo que estaba intacto con un tratamiento con ácido nítrico, cómo se observaba entonces o nos decía que podíamos ver o añadir grupos funcionales. Bueno, allí los nanotubos. Empezamos con la síntesis de los nanotubos que fueron purificados nada más. Las bandas importantes fueron los grupos hidroxilos propios de los nanotubos, ¿sí? Carbonilos. Pero también el segundo espectro o el espectro B, este corresponde a los nanotubos funcionalizados ya con el tratamiento ácido y observamos las vibraciones en esta banda que originalmente no aparece aquí. ¿Cómo sucede aquí? ¿Cuál es el interés aquí? Cuando yo anclé el cloruro de oxalilo, bueno, para insertar el cloruro de acilo, me di cuenta porque en el espectro C, donde yo ya tenía la interacción, aparece una contribución clorocarbono de intensidad media. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí en la región, en esta banda, esta misma de aquí, hicimos un aumento del área, como yo les digo también, es buscar la escena del crimen. ¿Qué sucede ahí? Ahí está. Busquen la escena del crimen, comparen la banda con esta otra y vean si su banda se movió a niveles de energía mayores. Esto me puede a mí dar pauta de que se está suscitando el enlace. ¿Qué sucede? Yo anclo un grupo funcional. Estoy añadiendo fuerza, como cuando quiero separar a dos personas que están unidas. Entro yo, añado más energía para poder separarlos o para poder moverse, para poder y esto va a provocar que la molécula se mueva, haga esos cambios o que las longitudes de onda se desplacen hacia niveles de energía mayor. Aquí en la prueba de ya la matriz del nanocompuesto, para ejemplificar, ahí estaba la obtención de películas, como cuando sí estaba funcionalizado, como cuando no estaba funcionalizado. Aquí un esquema que hace 6 años lo realicé, aún me sigue gustando, es el mecanismo por el cual empezó la polimerización de estos nanogeles. La captura de radicales primarios en el medio en un reactor en continuo, con velocidades de adición muy lentas para poder disminuir esos tamaños de partícula. Posterior a la funcionalización del nanotubo, como se ancló con las cadenas de polímero y al mismo tiempo ya nos quedó nuestro nanocompuesto o nuestro nanocomposite. La importancia entonces de la formación de las rutas de reacción que fueron favorecidas. Y estas reacciones obviamente dieron evidencia de la existencia de estos enlaces o que la funcionalización fue llevada a cabo exitosamente. Otro ejemplo para otra técnica que se utiliza mucho es la de convolución de los espectros. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, este es otro nanocompuesto de otro polímero y aquí se estudia, se hace un aumento de la región para ver los cambios que hay. Y esta era la interacción del nanotubo del grupo H con la matriz de polímero y se observaron estos cambios en las bandas. Estas bandas que se observaron se pudieron deconvolucionar mediante sus componentes lorentzianas y así, con esas funciones de densidad se calculan las áreas y puede haber un porcentaje de comparación entre esa banda del OH que me dice que hay enlaces intramoleculares, ¿sí?, propios de la cadena de polímero, intermoleculares, interacción de nanotubo de carbono, cadena de polímero, y los hidrógenos, los oxidrilos libres. Y esto con Fourier y con infrarrojo me permite darme una idea. Si ese espectro va a esas señales, no se logra resolver la banda, porque ya está otra molécula queriendo expresarse. Entonces, hay otro cambio en la curva y no alcanza a recuperar la línea base. La convolución entonces del infrarrojo, así como en otras espectroscopías, puede utilizarse para saber las áreas bajo la curva y así comparar porcentajes, por ejemplo, matriz sin adicionar el nanotubo de carbono, matriz adicionando al nanotubo, como en el nanocompuesto, si hay hidroxilos interasociados, o sea que se suscitó el enlace del nanotubo de carbono con la matriz de polímero. Aquí otro trabajo ya en aras de las ciencias ya biológicas. Bueno, otro trabajo muy bonito. Este fue ya la adición de recubrimientos comestibles para enfermedades post cosecha.
Y aquí se trabajó primero estudiando el mecanismo por el cual se comportaban como agentes de biocontrol o potencialmente agentes de biocontrol para levaduras, para Candida famaata y Rhodotorula mucilaginosa. ¿Qué pasó aquí? Un atrapamiento en una pectina. Allí el estudio, el infrarrojo, nos dio la pauta para poder comprobar el biopolímero entrecruzado con iones calcio que van a generar sitios activos, y una vez que yo hago adición de estos agentes de biocontrol, observo un cambio en las bandas. Nuevamente se dramatiza esta banda. Estos movimientos están comprobados por la formación de los enlaces tipo caja de huevo que forman las pectinas con los iones calcio. Entonces, dando la evidencia de también otro desplazamiento a zonas de energía mayor. Ahí está la formación de estas películas como recubrimientos comestibles para tratar enfermedades post cosecha como antracnosis en papaya maladol. Y en estos aquí en rheología en caracterización entró infrarrojo para poder también soportar estas teorías. ¿Recuerdan que les dije que por qué era a gusto del cliente? Y aquí la anécdota con esta otra contribución. Bueno, a gusto del cliente es porque observen el espectro en qué modo está en modo transmitancia. Entonces el ahora doctor llega y colaboramos y sentándonos y ya platicando, tuve que nada más voltear un poquito el cuello. Entonces fue cuestión nada más de ordenarme porque ya tenía su espectro y analizando, él en su síntesis de sales hidroxilaminares intercaló en una bacteriocina. Estos péptidos, al momento de intercalarse, la hipótesis era entonces ver cómo los hidroxilos interlaminares eran desplazados por este péptido y entonces la abundancia que suscitaba de aquí estos grupos funcionales, cómo se expresan en el híbrido nicina, en estas láminas intercaladas de nicina, sales hidroxilaminares. Observen aquí la sal hidroxilaminar, que sí presenta la banda ligeramente, la nicina, los picos de las amidas propio de los péptidos, cómo se expresan. ¿Sí? Aquí estamos. Es que les digo yo que en transmitancia siempre no es mi modo de accionar, pero sí están las proteínas. Y aquí el aumento de estos enlaces que son intermoleculares. ¿Por qué digo yo? Porque a veces están opacados por otra señal, pero al momento de entrar la nicina, entra a la hojita, ¿qué es lo que hace? Pues desplaza a los otros grupitos y ahora sí le dice a la radiación, hey, acá estoy, mira, soy esos que estaban ahí. Ocurrió un desplazamiento. Otra contribución ya muy reciente, estamos trabajando con compuestos bioactivos, aquí con Damiana de California, para corroborar una teoría en el contenido de fenólicos totales, medidos por espectroscopía con la técnica de Follin-Sokol-Tho, que se utilizó aquí, ver si la infusión realmente tenía mayor cantidad de compuestos fenólicos con respecto a la extracción metanólica. Esto con la Damiana de California. ¿Qué sucede aquí? Para soportar esta teoría, leímos los espectros de ambos extractos y que se comparó la vibración de carbonilos debida entonces a anillos aromáticos de los aquí, estoy acá en la región de 1036 de los glucósidos, ¿sí? Como la arbutina. Se fijan con la infusión, se hace un acoplamiento de las dos zonas, se comparan, se integra el área bajo la curva y se determina o se puede inferir una abundancia más amplia y esto soporta a la cuantificación mediante técnicas colorimétricas, así como también la del cloruro de aluminio para flavonoides. ¿Qué sucede? Aprovechando la nobleza de este poder reductor de este compuesto bioactivo, obviamente en abundancia, en la infusión, se realizó una síntesis verde, es decir, una reducción de nanopartículas de oro. ¿Cómo lo comprobamos aquí? Obviamente, esta banda, que es atribuida a glicósidos, se ve la disminución ya en el espectro de las nanopartículas. Quiere decir entonces que estuvieron interaccionando o participando en la reducción o en el estado, en la valencia del oro. Al día de hoy estamos trabajando tecnologías verdes, tecnologías de extracción verdes. Aquí una extracción dinámica sólido-líquido a presiones mejoradas. Esta infografía que realizamos aquí, bajo este principio se controla la temperatura y hay una extracción dinámica por ciclos de presión y descompresión a atmósfera.
Y entonces, ¿qué hicimos con una prueba de sensibilidad de un extracto de semillas de moringa, que originalmente siempre se desengrasan y después se extraen los polifenoles? Aquí metimos un extracto liofilizado directo y nos mostró evidentemente que pues no había un desengrasado, pero que había contribución tanto grupos fenólicos como no fenólicos y los lípidos como se estaban también expresando. Bueno, los ácidos grasos, en este caso el ácido leico. Bueno, ¿qué sucede al día de hoy con también proyectos que tenemos y estamos trabajando? Y aquí fue una valorización de semillas de yagualica. Este chile de aquí propio de la región recibió denominación de origen en el año 2018, muy utilizado aquí en la gastronomía de Jalisco. Para valorizar estas semillas, primeramente se hizo una prueba, sus tamizajes también, o selección de solventes para ver cuál daba sensibilidad a los patógenos. Al día de hoy estamos trabajando de una manera un poquito diferente, en el cual primero vemos si hay sensibilidad. Antes de irnos a caracterizar todo y gastar todo ese tiempo, primero vemos si tiene alguna función. Ya si la tiene, nos traemos al análisis. Así sucedió con el extracto acuoso de las semillas de yagualica y se realizó una optimización con 27 tratamientos en un modelo Box-20. Se comparó el extracto optimizado con el extracto acuoso, simplemente ebullición, y se compararon, nada más aquí lo puse ya para que no resultara tan monótono, y se ve entonces la comparación de las intensidades de ambos espectros. A día de hoy trabajamos con dicha valorización también, zapote amarillo y zapote negro. Las cáscaras estamos utilizando una extracción asistida aquí, en este caso por ultrasonido, otra tecnología verde, y que queremos comparar lo que ya nos dio al momento de hacer microbiología para ver si realmente la extracción asistida por ultrasonido provoca la inferencia de que yo tenga más abundancias de grupos bioactivos. Líneas azules, extracción asistida por ultrasonido. Línea amarilla, maceración convencional. Y entonces, partiendo de esto, a día de hoy les adelanto unos resultados prometedores también con esta técnica. Miren aquí la reducción en patógenos como Vibrio parahemolyticus del zapote negro en extracción asistida por ultrasonido. Y así pues, el infrarrojo muestra noblezas, nos puede dar datos rápidos, nos puede dar información en minutos, si así están familiarizados, pero si quieren ser meticulosos, váyanse a la escena del crimen, váyanse a ver qué está ahí, qué te quiere decir, qué se quiere expresar. Bueno, decirles que toda la nobleza de la espectroscopía IR, al día de hoy, las aplicaciones las pueden encontrar hasta en identificación de patógenos, en elaboración de vacunas, en la comparación de las bandas amidas, alimentos funcionales, la identidad y pureza, bien importante en la industria farmacéutica por la huella dactilar, en toxicología, bueno, en tóxicos más bien, o en drogas. Toda esta nobleza que ya emigró entonces desde el campo de los polímeros y ahora cómo nos da información y cómo su poder no hay que suprimirlo, hay que sentarnos a tomarse un buen café, a tomarse a analizar ese espectro, qué les quiere decir. Algo está ahí. ¿Sí? ¿Estás seguro que no hay nada? ¿Estás seguro que se ven igual? Para cerrar, quiero dar las gracias que si todo esto no fuera posible, todas estas maravillas, y mi agradecimiento al Laboratorio de Biología Molecular, tanto docencia como investigación, a la doctora encargada, María Esther Macías Rodríguez. Gracias, muchas gracias al Laboratorio de Ingeniería y Biotecnología de Alimentos de la doctora Alma Martínez Preciado, donde utilizamos técnicas de secado por aspersión, como los extractos de moringa que les mostré. También aquí las técnicas de la extracción dinámica sólido-líquido se realizó gracias también a este laboratorio. Gracias, doctora. Gracias al Laboratorio de Farmacia y Control Analítico, a la doctora Adriana Macías y a la maestra Karina. Y este es el equipo que al día de hoy utilizamos y está ahí en el laboratorio. Precisamente la doctora Adriana me dijo que lo presumiera y es un CARI 630 de Agilion Technologies. Gracias a la doctora Marta por la invitación. Gracias a doctor Carlos Angulo por todo el apoyo, todo este cuerpo también de colaboración. Feliz cumpleaños, doctor Carlos. Espero la pase muy bonito y un abrazo para usted y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Silva, por su ponencia. Pasamos ahora a la sesión de preguntas por parte del auditorio. Pueden hacer sus preguntas directamente abriendo su micrófono o ya sea a través del chat o simplemente levantando la mano en la aplicación.
Y iniciamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Jorge? Adelante, Ana. Hola Jorge, muchísimo gusto. Hola, Muchas gracias por tu ponencia. Oye, gracias. este método siempre me ha parecido bien interesante. Y tengo una pregunta, pues no sé, ya sabes que dicen que hablar de dinero no es muy cortés. Sin embargo, necesito preguntarte porque me interesa. Más una corrida de esta técnica, más o menos cuánto cuesta por muestra. ¿Cuánto cuesta por muestra? Am, ahorita en el laboratorio, bueno, le tendré que preguntarle a la doctora Adriana Macías, pero no sé con qué técnica lo quieras comparar por costo. Bueno, ahí vamos viendo, pues, al día de hoy no sé cómo, vamos a ver la estandarización del costo, si me refiero a mandar una muestra externa, creo que la pregunta va por ahí. Sí, va por ahí. ¿Ustedes tienen el servicio Sí, sí, ofrecen el lo servicio o tenemos. solamente lo trabajan a manera de investigación? Vamos a, Oye, pero ya lo vamos a ofrecer precisamente, parte de ello de las conexiones es que se mande ya analizar como análisis externo y es ahí donde yo entro a participar. ¿Sí? Pero sí ya se va a habilitar y se va a comunicar los precios que se pueden establecer también. ¿Sí? Alrededor de unos 3,000 yo creo que sería lo prudente, pero vamos viendo porque también a veces la interpretación no es de un ratito a Claro. otro, si se quiere interpretar de manera profunda, esto tendrá un costo agregado, pero no se descartan todas estas posibilidades y este abanico de posibilidades. Sí. Sobre todo porque debe de estar muy claro, ¿no? El método de extracción, o sea, cómo se extrajo y qué tipo de compuestos y moléculas estás buscando, ¿no? Sí, lo que yo les digo, bueno, siéntate, déjame hacerte una entrevista, ¿qué tienes? ¿Cómo lo hiciste? Déjame elaborar mis inferencias, déjame imaginar qué está pasando a nivel molecular, pues. Es eso. Oye, ¿y tiene ventajas esta técnica analítica con respecto a la resonancia magnética nuclear? Pues son Son como complementos. parecidas, ¿no? Un Es que, poco. mira, nunca se demerita una técnica y otra. Todas son tan poderosas como se puedan explotar. Todas son complemento una de otra. Lo que, por ejemplo, en Raman, una técnica también hermana de infrarrojo, lo que no es visible allí, lo es en Raman. Estas técnicas se complementan cuando hay dudas, cuando se quiere esclarecer todo, cuando se quiere dilucidar todo. ¿Sí? O sea que tú de inicio recomendarías primero hacer un infrarrojo y ya después irte a algo más específico, como resonancia Sí, magnética, sí. Raman, una cuestión de esas, más como de para un panorama general tipo espectroscopía de masas. Claro, ¿no? Sí, el infrarrojo entonces nos puede dar ya atribuciones que tú después estas inferencias puedes comprobarlas con otras técnicas. Y es una técnica menos costosa y claro que lo veo con esa ventaja. Ok, o sea, aquí la ventaja del infrarrojo sobre la microscopía sería el costo, supongo. Porque en costos más o El menos, tiempo también, el tiempo de preparación de la muestra. Recordemos que aquí, por ejemplo, en este modelo, pues solamente es una pequeña cantidad, ¿no? También la preparación influye mucho en los costos. muchísimo. Ok, ok, muchas gracias, Jorge, y mucho gusto. De nada, mucho gusto, igualmente. Ana Reyes, acuérdate de mí. Sí, claro que me acordaré. Ahí estaremos. Bye bye. Bye. Muchas gracias. La doctora Lilia Alcaraz tiene un comentario en el chat, lo voy a leer. Dice, una excelente presentación, felicidades. Solamente le comento que la fotografía de Damiana no es Damiana de California, entre paréntesis, turnera difusa. Es su Ah, comentario. muchas gracias, doctora. Sí, lo aprecio bastante. Por ahí me confundí, yo creo. Entonces, gracias por el expertise en la identificación. Vamos a modificarlo ahí. Adelante, Ana. Ana tiene una pregunta y después el doctor Luis. Adelante, Ana. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Jorge, por Gracias. esta plática. Yo tengo algunas dudas acerca de la parte de que nos comentaba de las deconvoluciones que se le hacían a las bandas que se obtienen. Me parece ser que usted nos comentaba
que cuando el pico se encontraba en la parte interna, que era el que se obtenía, el área que se obtenía después de realizada la deconvolución, pertenecía a un grupo hidroxilo que se encontraba de manera interna. No recuerdo muy bien si era en la parte de que nos hablaba de los nanotubos de carbono. Entonces, mi duda en sí es, una vez que se hace la deconvolución y que el pico se encuentra en aproximadamente la misma longitud, en la misma, en el mismo punto, el pico está casi exacto, pero se encuentra en la parte interna del primer pico, ¿cómo es posible determinar si pertenece a un hidroxilo externo o un hidroxilo que está en la parte pues intramolecular? Ahí es precisamente, gracias por la pregunta, es precisamente por la posición de las bandas, ¿sí? Son los desplazamientos a las zonas de energía mayores, por ejemplo, los modos de vibración también, cómo van a ser más fuertes en unos o en otros, o cuando están libres, por eso se desplazan a zonas de mayor energía. También hay que fijarse en la posición, hay que fijarse si corresponde a este tipo de vibraciones, ¿no? Ok, pero en el caso de que se encuentre en la misma longitud, o sea, que esté el mismo pico abajo, pero tiene una menor área, o sea, que la absorbancia que se está registrando es menor, pero está en la misma, a los mismos centímetros a la menos Sí, uno. Eso, así, ajá. no dígame, perdón. Es que es lo que así nada más quisiera saber, ¿cómo puedes saber cuál es externo, se refiere a una vibración a un grupo funcional que se encuentra dentro de intra? Dentro de, pues Ajá. precisamente por las posiciones, o sea, si estás, en la misma, pero ahí la señal, hay que hacer, como digo, la dramatización de la zona para ver qué se puede, dónde se está moviendo, pero sí recomiendo entonces, si ya ahí hay entrada a dudas, ya complementar con otras técnicas como Raman también, como RMN, pero bueno, hacer el énfasis que no es absoluto, pero se pueden sacar muchas ventajas. ¿Sí? Ok, No sé, aquí, gracias. Y de nada. otra duda. Nos hablaba también que el método de síntesis es un factor determinante para también encontrar ciertas bandas, entonces se realizaban ciertos lavados. En la experiencia que usted tiene con nanotubos, por ejemplo, de carbón, ¿ahí se llevaba a cabo algún tipo de lavado? Y si es así, ¿qué lavados usted recomendaría para evitar todo este tipo de ruidos en las bandas obtenidas con FTIR? Ah, sí, muy buena pregunta, porque sabemos que hay interferencias, ¿no? Sí, previo a los lavados, pues allí en la síntesis que se hacían en reactores en continuo, bueno, en este caso en un reactor, los lavados se hacían también con aguas destiladas, pues después de un tratamiento ácido, se estaban comprobando las rutas de reacción por infrarrojo, pero si de pronto hay duda de algún espectro que esté, pues, haciéndote ruido que no se logró eliminar bien. Hay técnicas de exclusión, ya al día de hoy el Big Data y los tantos datos ya se pueden obtener por quimiometría y excluir algunas de estas contribuciones, pero sí influye cuánto conoces a tu molécula, cuántos compuestos tienes alrededor, y en este caso en los nanotubos no era tan difícil hacer los lavados. El polímero ya era más complicado porque había que retirar tensoactivos con solventes pues, que fuesen selectivos, tensoactivos, restos de iniciador, que iniciaban esta polimerización de radicales libres, y era una mezcla más compleja. Entonces podría ahí las inferencias ser un poquito más complicadas. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Y ya por último, quizás una pregunta muy básica. Este, yo a veces me he encontrado con algunos artículos que reportan la transmitancia y otros la absorbancia. La absorbancia, pues matemáticamente sería el logaritmo negativo de la transmitancia. Entonces, cuál es lo que usted cree que es no más correcto, sino en qué momentos yo puedo reportar transmitancia o cuál es la diferencia de reportar estos dos parámetros? Cuando tú quieras, como dije, a gusto del cliente, como te halles. Yo, mi formación, gracias a mi gurú en infrarrojos, doctor Sergio Nuño, un abrazo al doctor Jorge Puig, este, bueno, allí, este, mm, ¿cómo? Sí, la absorbancia y transmitancia. A lo que voy es que yo me acostumbre a absorbancia porque así me enseñé. Realmente no, realmente te da la información, realmente te da las posiciones. Como yo dije, a gusto del cliente, pues me tengo que voltear, ¿no? Y así, me puedo trocear el pollo un ratito, pero nos da una inferencia igual.
Y ya de último, no sé si nos podría, o bueno, me podría pasar el nombre del autor del libro que nos comentaba de Infrarrojo para Todos, para Ah, se los mando. Sí, también. dónde lo podríamos Sí, claro que sí. conseguir para ahí El autor es Mondragón Cortés de aquí del CIATEC Guadalajara. Sí. Ok, pues muchísimas gracias por el tiempo y pues muy interesante. Gracias, doctor. Muchas gracias, sí. Gracias, Ana. Doctor Luis Hernández, si gusta participar. Hola Jorge, buenos días. Muchas gracias por tu presentación. Hola, doctor. Buenos días, doctor. Gracias. Oye, nada más una pregunta. ¿Es posible con esta técnica seguir la cinética de reacciones in situ? El grado de polimerización, sí, en polímero se utiliza estableciendo una curva de calibración. Entonces, ya con una curva de calibración podrá seguir un grado de una cinética, incluso de una polimerización en el grupo vinilo o una esterificación. El grado de esterificación podrás ir monitoreando en tiempo real el avance de la reacción. Sí, doc. Pues, y no es algo, es complicado, no es algo muy sencillo, o no es algo, ¿qué nos pudieras decir de esto? ¿Necesitamos celdas especiales para el equipo? ¿Qué necesitaríamos? Sí, porque ya las celdas, por ejemplo, en reflectancia total atenuada, aquí la información, a diferencia de una estandarización, ya puedes difundir tu muestra en un material como tabletas o de bromuro de potasio, o si ahí se puede difundir aplicando una presión y ya tienes una concentración, digamos, conocida, que puedes ir midiendo el avance en un grado de reacción. ¿Sí, doc? Muy Por ahí bien, de sí. Lambervir también una asociación ahí. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Cualquier cosa, yo te mando un correo, yo me pongo en contacto contigo. Ah, muchas gracias, doctor. Bueno, gracias, gracias. Sería todo. Felicidades Gracias. por tu Gracias. presentación. Muchas Gracias. gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un comentario para el doctor Jorge? Ah, la doctora Ana quiere que le envíe su correo electrónico. Claro que sí, ahorita en el chat. Si nos hace favor, doctor, de poner su correo electrónico para los que estén interesados. Sí, muchas gracias. Es jorge.silva@academicos.udg.mx. Ahorita se los dejo en el chat. O jorgejara1119@gmail.com. ¿Sí? Voy a también mandar esta información en caso de que tengan o quieran contactarse conmigo. Ahí estamos a la orden, doctora. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Algún otro comentario para el doctor Jorge? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, pues si no hay más dudas. Ah, el doctor Carlos. Adelante, doctor Carlos. Hola, buenos días a todos. Hola, doctor Jorge, un placer Hola, aprender, doctor. El placer es mío. aprender paso a paso esta técnica que resulta muy interesante y que ha sido pues muy atractiva para nosotros que no somos especialistas en estos temas tan químicos, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues nos da mucho gusto. Yo creo que los estudiantes que tenemos aquí en este seminario están emocionados y seguro ya están pensando en cómo utilizar esta técnica para caracterizar de mejor manera lo que ya están haciendo y cómo nos presentas paso a paso de una manera muy sencilla, muy didáctica, y hasta información que nos puede ayudar para implementar nuestras investigaciones. Por el tiempo Sí. que dedicaste, por esta presentación tan bonita y tan bien explicada, te agradezco mucho personalmente y aparte pues por tu mensaje y tu tiempo. Entonces,
Muchas gracias. Gracias nuevamente por todo. Gracias, doctor Carlos, gracias. Muchas gracias. Y ya que pase la pandemia, te vienes para acá para ir a dar una vuelta a Sí, la estoy playa. esperando ya desde hace cuándo, hombre, yo puesto desde hace estas ondas post, bueno, ya espero que pronto estará ya dándoles lata, así como a las doctoras acá en UDG, a la doctora Esther, a la doctora Alma, a la doctora Adriana, ya quiero ir a darles lata ya. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gracias, Carlos, gracias. por sus comentarios. Y saludos hasta La Paz, ya extraño, qué bonito. Bueno, pues si no hay más preguntas para el doctor Jorge, en el chat pueden encontrar su correo si tienen Ay, no lo he puesto, ¿verdad? alguna duda, algún comentario. La doctora Marta ya nos hizo favor Ajá, de gracias, ponerlo. doctora. Y pues no me queda más que agradecer nuevamente su ponencia, su participación en los seminarios de la academia y agradecer también a todos el público que nos acompañó el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana en otro seminario de la academia. Nuevamente, muchas gracias, doctor Jorge, por su presentación. Gracias, doctora, gracias a todos, un gusto y un placer. Gracias, gracias. Gracias a todos por